Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, Dios les bendiga, poderoso. sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan acompañar hoy sábado 6 de julio en este estudio diario. Hoy lleva por título Por la misericordia de Dios, estando en Segundo de Reyes 8 del 1 al 6. Así dice la palabra del Señor. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: Rey, señor mío, esa es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora, por la misericordia de Dios. Hoy vamos a estar estudiando estos 6 versículos, un pasaje en el que podemos aprender varias cosas, varias enseñanzas con respecto a que todo es por la misericordia del Señor. Y vamos a ver únicamente 2 puntos en lo cual vamos a estar estudiando. Y siendo el primero, que por la misericordia de Dios actuemos en obediencia y en orden. Vemos acá, bueno, el narrador, el escritor, no nos detalla cuánto tiempo pasa del capítulo 4 a este capítulo 8. No nos dice si fue después de que el hijo de la viuda resucitó o 5, 10, 15 años. No se nos esclarece, pero se nos dice que iba a venir una gran hambre. Dice que se dirigió específicamente a la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciéndole: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Las hambrunas eran algo muy comunes en el Antiguo Testamento, pero más en el pueblo, más hacia el pueblo de Dios, enfocado a qué, hacia juicios por parte de Dios, porque específicamente en la ley, en este pacto, el cual fue establecido en el tiempo de Moisés, Dios esclareció que requería obediencia por parte de los hijos de Israel, pero si ellos desobedecían iban a venir grandes consecuencias. Entonces, una de esas grandes consecuencias era la hambruna. Entonces, la falta de alimento, la falta de sustento, y vemos que llegó este castigo. Pero Dios en su misericordia le hace sentir a Eliseo que le diga a esta mujer, dice: Levántate, vete a donde puedas vivir. Y le dice: Porque Jehová ha llamado el hambre. De manera que esto se esclarece que era un juicio de Dios. En el versículo 12 nos dice que la mujer hizo como el varón de Dios le dijo, y ella se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos por estos 7 años. ¿Por qué escogió ella esta tierra? Bueno, porque en el territorio de los filisteos era un espacio adecuado para la agricultura. Y vemos que el pueblo de Israel siempre se movió a base de la agricultura, cultivar la tierra. En el versículo 3 nos dice que ahora sí habían pasado los 7 años, ella regresó de la tierra de los filisteos y se acercó primero al rey para implorar por su casa y por sus tierras. Entonces tenemos este primer momento, tenemos 2 momentos en estos 3 versículos. Uno, bueno, 3 momentos. Uno en el que Eliseo se acerca a la mujer a decirle: Vete, porque va a venir una hambruna. Protégete a ti y a tu familia. Segundo momento, ella obedece a lo que dice, a lo que le dijo el varón de Dios. Tercer momento, ella regresa y se va al rey. ¿En qué momento vemos la obediencia? ¿En qué momento vemos el orden? Ok, la obediencia a la voz del varón de Dios, a la voz de Eliseo. Y el orden cuando ella regresa y no toma directamente su propiedad, sino que definitivamente va ante el rey, quien era el que gestionaba todo en el reino, valga la redundancia, en cuanto a la labor. Entonces el rey fungía también como juez. A él se le podía acercar, recordemos los tiempos del rey David, a ellos, al rey se le acercaba, y de Salomón,
para que se gestionase todos los problemas legales. Ok, hermano, me parece excelente esto, pero ¿qué aprendemos de aquí? Ok, que nosotros igual debemos de actuar en obediencia y en orden, pero ¿en obediencia a quién y en orden con respecto a qué? En obediencia a Dios. Pero Dios, ¿cómo nos habla? Dios nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de cada una de estas páginas. Hay un canto que dice, miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Obviamente enfocándose a la Biblia, en un lenguaje poético, muy bonito. Entonces tenemos este elemento que el cual es la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia. Entonces nosotros debemos de vivir en obediencia y sintonía a lo que nos dice la palabra de Dios. Y en esa sintonía está el orden, lo que Dios establece. Obedecer a Dios, obedecer a nuestros pastores, obedecer a nuestras autoridades, los que somos hijos, obedecer a nuestros padres, los que son esposos, someterse unos a otros en el amor del Señor, un trato respetuoso, como lo vimos en primera y segunda de Pedro. Entonces vemos todos estos elementos, pero ¿por qué el orden y la obediencia? Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No engañamos a Dios, no nos engañamos, ni siquiera nos engañamos a nosotros mismos, porque sabemos que estamos en desobediencia de la palabra. Es por eso que la misma Biblia nos lleva a tener conciencia de nuestros actos. No estamos actuando ni nos estamos comportando pues nada más en forma automática porque la Biblia lo dice, sino que la Biblia nos da las mismas razones. Debemos obedecer a Dios porque es bueno, debemos obedecer a Dios porque Él nos salva, nos libra del pecado. Y ahora, no tenemos razones para desobedecerlo porque prácticamente nos estamos engañando. Es por eso que por la misericordia de Dios que hemos recibido salvación, perdón y el escuchar el Evangelio, debemos de actuar en obediencia y en orden. Y eso nos lleva al segundo punto, que por la misericordia de Dios debemos, recibimos, perdón, su ayuda. No es que debamos, perdón, me confundí aquí. Recibimos su ayuda. Y tenemos en esta segunda parte, en cómo se seccionó del versículo 4 al versículo 6, en la que Giesi, el criado de Eliseo, está hablando con el rey. No se esclarece acá si es el rey Joram de Israel o Jehú, el nuevo rey. Spoiler, va a venir un nuevo rey. Pero bueno, nos dice que está hablando y el rey le pide que le cuente todas las cosas que Eliseo ha hecho. Y Giesi empieza a detallarle todo y llega a un punto en el que narra este encuentro, cómo Dios a través de Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. Y en el versículo 5 nos dice que cuando estaba justo este relato, aparece la mujer para implorar por su causa, de su casa y sus tierras. Y Giesi le hace la puntualización, Rey, señor mío, esa es la mujer y ese es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Se entiende que iba con su hijo. Entonces el versículo 6 nos dice que el rey le preguntó a la mujer y la tsunamita le cuenta absolutamente todo. Y el rey ordenó al oficial, dice, al cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra. Vemos los beneficios de actuar en obediencia y en orden. En obediencia porque Dios libró a esta mujer a través de Eliseo de la hambruna. Ella estuvo bien en ese tiempo en el que estuvo con los filisteos. Y al regresar actuó en orden porque no quitó a los que estaban en su tierra y en su casa, sino que fue directamente con el rey, imploró por su causa y Dios en su misericordia le brindó ayuda. De manera que si nosotros estamos en el Señor, nueva criatura somos, definitivamente. Es por eso que debemos de actuar en obediencia y en orden a la palabra, para posterior ser partícipes de esa misericordia que recibimos solamente por parte del Señor. El testimonio que nosotros vamos a estar dando no se trata para aparentar de que somos mejores y decirle a nuestro hermano, es que tú eres un pecador, o sea, no te comparas conmigo, o sea, ni siquiera me llegas, yo soy mejor que los apóstoles, podemos decir. Pero no, nosotros debemos de ser humildes, nosotros debemos de ser pacientes y más para esperar en la causa que hemos presentado delante del Señor. Si tienes alguna dificultad, si tienes algún problema y lo has puesto delante del Señor en oración, ten por seguro que vas a recibir su ayuda. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Dios. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. De manera que en este capítulo el salmista enfatiza, no vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio.
no hay razón para temer. Entonces, mis amados hermanos, este pasaje, este devocional, deseando que sea de ánimo, de fortaleza para cada uno de ustedes, que por la misericordia del Señor nosotros recibimos aliento de vida todos los días, y que por la misericordia de Dios nosotros debemos de actuar en obediencia y en orden a lo que nos dice únicamente la palabra del Señor, y que por la misericordia del Señor vamos a recibir su ayuda conforme a lo que hemos aprendido en la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional. Reciban un afectuoso saludo a cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, y con la ayuda del Señor, si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Santo, santo.